televidentes, muy buenas tardes. Muchas gracias por encontrarse con nosotros en nuestro programa Ciudad Cultural. En el día de hoy nosotros tenemos un contenido muy interesante, pero sobre todo tenemos a una persona que es parte de nuestro grupo de producción en este programa, que es una persona muy conocida por ustedes porque ha venido varias veces aquí al programa y hemos hablado una serie de temas sumamente interesantes, sobre todo temas que tienen que ver con lo histórico, con lo social, etcétera, etcétera, porque es una persona que es un académico, es también crítico de arte, coleccionista de arte, es una persona muy conocida, sobre todo de la historia y sobre todo de la historia que tiene que ver con nuestra región, con la región cibaeña. Amigos televidentes, sin más preámbulos, porque ya ustedes lo conocen bien, queremos darle la bienvenida a Braulio Rodríguez, académico, profesor de UTESA, como yo les dije también coleccionista de arte, crítico de arte, o sea, una persona muy conocida aquí en la ciudad de Santiago y también en todo el país, y muy conocida también por ustedes porque ha venido varias veces al programa. Braulio, muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Máximo Vega, por invitarme nueva vez a este interesante programa de Sábado Cultural. Estamos aquí a disposición tuya en lo que respecta a cualquier pregunta que quiera hacerme en este tan escuchado y visto programa tuyo. Braulio y amigos televidentes, nosotros te invitamos para hablar sobre un tema que ya lo teníamos pensado desde hace un tiempo, que es la controversia que ha habido acerca de una figura, controversia que se ha dado sobre todo por lo controversial que es la figura de Pedro Santana, una figura histórica, una figura que fue general de la Guerra de Independencia, pero que luego trató de anexar el país, lo hizo, anexó el país a España, al Imperio Español, y luego entonces se declaró dictador, fusiló a Francisco de Rosario Sánchez, o sea, exilió a Juan Pablo Duarte, o sea, que hizo una serie de cosas que lo que hizo con una mano, entonces lo desbarató con la otra. O como dice el refrán, lo que se hizo con la mano lo desbarató con los pies. Entonces ha habido una controversia, sobre todo con la figura de Pedro Santana, porque el doctor Joaquín Balaguer, en uno de sus gobiernos, trasladó a Pedro Santana al Panteón Nacional y no ha habido forma de que los demás presidentes que han pasado por ahí remueva esa disposición, saque a Pedro Santana de ahí, a pesar de que ha habido una serie de voces, incluso el Instituto Duartiano, historiadores, personalidades, incluso políticos progresistas, políticos de izquierda, han dicho que incluso políticos de derecha que no están de acuerdo con eso, de que hay que sacar a Pedro Santana de ahí. Entonces, nosotros vamos a hacer en el día de hoy un programa dedicado a esa figura tan controversial. Y lo primero que queríamos preguntarte, Braulio, es ¿quién fue Pedro Santana? ¿Cuál es el problema que tiene como figura histórica una personalidad como Pedro Santana? Fíjate, Máximo, para adentrarnos a la figura tan controversial de Pedro Santana, es bueno irnos a los orígenes. ¿Qué sucede con Pedro Santana? Pedro Santana es hijo de un señor que lleva su mismo nombre, Pedro Santana. Algunos le atribuyen orígenes mexicanos y otros le atribuyen orígenes canarios. O sea que hay cierta discrepancia en los historiadores. Y su madre probablemente haya sido canaria o indígena mexicana. Por ahí es que andan las controversias históricas. No obstante, él al nacer en 1801, siendo la isla dominada por Francia en su totalidad, 1801, hubo invasiones de parte de Haití, específicamente en 1805, que trae como resultado la movilidad de la familia Santana, porque su madre se llamaba Petronila Familia. Entonces comienza un proceso de
de recorrido a través de la isla de Pedro Santana. ¿Qué probables traumas pudo haber en la infancia de Pedro Santana? Bueno, tú sabes que en esa guerra de independencia de Haití fue una guerra racial y una guerra patriótica, vamos a decir. Porque ser negro en ese momento histórico de Haití le daba una mayor prestancia. Ahora, quien fuera mulato, como probablemente haya sido la madre de Pedro Santana, eran vistos con cierta resistencia en los victoriosos haitianos que habían de manera extraordinaria, habían vencido el ejército napoleónico. Pero no tan solo eso, Haití estaba más poblado que el lado oriental de la isla, y era un ejército poderoso y ya se había curtido en la guerra. Entonces es probable que ese desplazamiento de Pedro Santana hacia el Cibao en un principio y luego hacia el Ceibo, en un principio vinieron aquí por un periodo corto en el Cibao y luego se trasladan al Ceibo, en donde Pedro Santana, padre, comete un acto que probablemente, yo analizando la patografía psicológica de Pedro Santana, pudo haber influido en su forma sanguinaria posterior y en su bipolaridad. ¿Qué hizo el padre de Pedro Santana, que tenía su mismo nombre? Bueno, que luego de la batalla de Palo Hincado, que se dio en esa zona del Ceibo, y ya Luis Ferrán haberse suicidado, este hombre, delante de su familia, le cortó la cabeza al gobernador francés. Y no tan solo le corta la cabeza, sino que la exhibe en el poblado del Ceibo, en esa famosa batalla de Palo Hincado, en donde los hermanos Juan Sánchez Ramírez y Ciriaco Sánchez Ramírez derrotan a las fuerzas francesas que a la sazón estaban gobernando la isla, ¿no? Una acción militar no correspondida, dicho sea de paso, por España, porque España, una vez que se da la reconquista, no le da importancia a esta acción militar que Balaguer, con mucha razón, cuando justifica posteriormente el traslado de los restos de Santana el 23 de julio del año 1978, dice que fue más bochornoso lo que hizo Juan Sánchez Ramírez a lo que hizo Pedro Santana con la anexión. Sí, pero no se está trasladando a Juan Sánchez Ramírez. Entonces, él para justificarlo, pero yo desde luego que le tengo mi contra a Balaguer con relación a eso. Sí. Lo más probable es, Máximo, que si ahondamos en la infancia de Pedro Santana, vemos los recorridos, vemos en el Cibao, en esos años, había una fuerte aprensión en contra de los haitianos, y es probable que en esa infancia también, donde tú sabes que se dio el degüelle de Moca, sí, en esos años, probablemente haya influido mucho en esa personalidad antihaitiana de Pedro Santana. De las fuerzas haitianas. Esa fue una cuestión terrible que aquí no ha sido muy tratado ese tema, no sé por qué, pero eso fue una masacre horrible que hubo de parte de las fuerzas haitianas y bueno, aunque se ha hablado aquí, pero eso no ha tenido el eco importante. Entonces yo tratando de ahondar en la parte psicológica de Pedro Santana, digo, bueno, tuvo una infancia traumática, muy traumática, pero también la parte sanguinaria, ese hecho del padre de Pedro Santana de cercenarle la cabeza a un hombre que ya se había suicidado, sí, y ponerla a exhibir, digo, eso quizás pudo influir en ese sentimiento sanguinario que exhibió a lo largo de su vida.
Entonces, Pedro Santana, a nosotros juzgarlo en términos, bueno, históricos, sabemos que él nació teniendo una personalidad, teniendo una identidad francesa, porque en esos tiempos estábamos gobernados por Francia. Luego, del 1901 a 1909, de 1909 a 1801 Sí. a 1809, de 1809 hasta el 1821, España retoma esto, ahí viene el asunto de la España boba, y todo este entramado histórico es probable que haya influido en una personalidad poco, digo yo, con problemas de bipolaridad en la mente de Pedro Santana. Él era gemelo con Ramón Santana, que dicho sea de paso, murió en esas campañas independentistas en el mes de julio del año 1844. Esto probablemente también pudo haber influido, lo pudo haber afectado. Y también tenía otro hermano, eran 3 hermanos, Florencio Santana Familia, quien era mudo, era paralítico y tenía problemas mentales. Uno no sabe en términos genéticos ahí qué pudo haber influido en una personalidad tan controversial, porque él de hecho fue muy controversial en la historia, que su mente, porque no tenemos los detalles, ni tenemos, uno está más o menos plantando tesis que serán difíciles comprobar, pero aparentemente la personalidad de Pedro Santana era muy confusa. Es probable también, hablando ya de Pedro Santana, como que haya sido tremendo oportunista en el sentido de que si yo tratara de fijarme un poco más en la mentalidad de Pedro Santana, yo podría decir que quizás tenía cierto vestigio de una enfermedad sexual llamada gerontofilia. A él le gustaban las viejas. Le gustaban las viejas al extremo. Pero hay pruebas. Sí, yo te lo voy a decir, espérate, te lo voy a decir. De que le gustaba. Le gustaban las viejas. Porque ¿con quién se casa Pedro Santana? Pedro Santana, además de oportunista, y digo, medio gerontofílico, se casa con la suegra de su hermano, de su hermano Ramón Santana, que enviuda. Y esta señora, apellido Rivero, esposa de un rico hacendado llamado Miguel Feble, ella queda viuda y le lleva un montón de años, pero con ese que se casa, con esa vieja. Sí, pero yo creo que hay más que gerontofilia, hay un problema de oportunismo. Espérate, porque luego viene, espérate, en el 58 viene Ana Zorrilla, otra vieja, viuda también, y se casa con la viuda. Parece que estaban tan viejas las mujeres que Pedro Santana no dejó hijos, porque era con viejola que se metía. Entonces, yo digo, Máximo, que quizás haya rasgo de eso, yo no lo puedo comprobar, pero aparentemente el hombre en términos de la seguridad, yo no sé si quería buscar seguridad en viejas, en ancianas, para casarse, porque quizás había algún nivel. No, hay que ver también, qué es lo que yo pienso, si esas mujeres, que yo creo que ahí es que está el problema, tenían propiedades, yo digo oportunista, que eran propiedades que habían heredado como eran viudas de su era oportunista. Entonces yo digo oportunista o gerontofóbico. Una de las dos yo no puedo comprobar, ¿tú me entiendes? Pero yo lanzo esa idea de que era oportunista. Ahora, Braulio, entonces, ¿qué fue lo positivo que hizo Pedro Santana? Porque sabemos que él fue, por supuesto, un general de la Guerra de Independencia. Se habla de que fue incluso el principal general de la Guerra de Independencia. Por encima, hay gente que dice, y de ahí es donde viene el traslado al Panteón Nacional, hay gente que dice que él fue incluso un general más importante que Mella, y que era jefe de Mella, que le decía a Mella, tú tienes que hacer esto, vamos a hacer esto,
esto hay que hacer, y Mella le hacía caso. Entonces, Mira, ¿cuál es hay lo que positivo analizar la sociedad dominicana de de Pedro entonces. Santana? Mira, hay que analizar la situación histórica en donde se da el proceso de la independencia. Y el papel de Juan Pablo Duarte ahí fue inmenso. Sí. Pero parte del rasgo de la personalidad de Santana era que era tremendamente envidioso. Era un hombre envidioso extremo, no quería sombra a su lado. Y Juan Pablo Duarte, desde luego, con la preparación que tenía, con lo académico, las oportunidades académicas de viajar a Londres, viajar a Nueva York, viajar a París, como tuvo Juan Pablo Duarte, tenía una visión liberal extraordinaria. Que Pedro Santana, aun cuando, yo recuerdo en la escuela que decían el analfabeto Pedro Santana, pero hay que hurgar un poco en la historia, porque Pedro Santana hacía las veces en el Seibo de abogado, de modo que el tipo no era tan iletrado como a uno le decían en la escuela, él tenía sus habilidades. En consecuencia, yo digo, bueno, ¿qué positivo pudo haber tenido Pedro Santana? Bueno, su sociedad en el momento, fíjate que los ateros eran una fuerza económica importante, porque las pieles eran fundamentales en la producción de la talabartería, tú sabes, caballos, las vainas donde metían los machetes, las correas, los zapatos, era toda una industria que había en términos cuya materia prima eran las reses. Y el factor económico preponderante en ese momento eran los tabaqueros y los ateros. Pero además de esto, este hombre desarrolló habilidades militares junto a su hermano. Y ellos, el mismo día de la Declaración de Independencia del 27 de febrero, en el Seibo, arrasaron con las guarniciones militares haitianas que había. Entonces, su primer paso, yo digo, uno de sus primeros pasos de valentía fue eso. Ahora, ¿qué sucede? Hay una batalla muy importante contra Gerald, Charles Gerald, que una vez destronan a Boyer, y hay que destacar que Gerald en un principio había hecho acuerdo con los trinitarios para derrocar a Boyer. Por esa razón es que Juan Pablo Duarte el 27 de febrero no estaba aquí, porque una vez Charles Gerald toma el control de Haití, él rompe el pacto con los trinitarios y los trinitarios tienen que salir huyendo. Duarte no se encontraba en el país el 27 de febrero, precisamente por la persecución que le había hecho Charles Gerald. Charles Gerald, entonces, en la batalla esa famosa del 19 de marzo, Pedro Santana se viste de valentía y lo pone a los haitianos en retirada. Pero hay un hecho importante que hay que destacar, Máximo. Cuando Pedro Santana está al punto de la victoria y estas cosas, es dentro de su personalidad bipolar, que ahí yo pienso que ahí comienza una de sus características, porque él llegó a renunciar a la presidencia aduciendo problemas de salud. Él se retira de la batalla del 19 de marzo, aunque tiene una importancia histórica grandísima para la República Dominicana, porque le damos un golpe de efecto importante a la hueste de Charles Gerald. Pero hay que destacar que ya para esa fecha ya había venido Juan Pablo Duarte y pide permiso a la Junta Central Gobernativa, que en ese momento estaba presidida por Francisco de Rosario Sánchez. Francisco de Rosario Sánchez, un hombre muy valiente que se entregó a la causa de la patria de manera excesiva. Fue presidente 2 veces de la Junta Central Gobernativa, la primera y la tercera. La segunda era por Tomás Bobadilla. Dio su vida por la patria. No, el caso de Mella, el caso de Sánchez hay que analizarlo con mucha... eso tenemos que darle un programa para analizar. Entonces Sánchez
le da el permiso a Juan Pablo Duarte, con la experiencia militar que había tenido Duarte, que ya lo habían nombrado general del ejército dominicano, porque hay quienes creen que Duarte no tenía un entrenamiento militar. Él tenía entrenamiento militar porque fue capitán del ejército haitiano. Sí. ¿No? Él tenía ya su experiencia militar como una estrategia de cuando se diera el proceso de independencia, los independentistas supieran manejar las armas. Y Duarte se enfila hacia donde se da la batalla el 19 de marzo y completa. Esa acción le provocó a la envidia de Santana, que no le pudo perdonar a los trinitarios esa acción. 10 años duró Antonio Duvergé ahí, atajando esas huestes de Haití. Sí. No lo perdonó, lo mandó a fusilar. Al final de cuentas lo mandó a fusilar, lo mismo que a los hermanos Puello, a José Joaquín Puello, que esos son de los actos que son bochornosos. Pero viene otra batalla, que es la de las carreras. La batalla de las carreras que se dan en esa zona del año 1849, trae como resultado que a él lo nombren libertador de la patria, y fue una batalla muy importante para poner a los haitianos en retirada. No obstante, siendo el presidente del año 53 al 56, el hombre tuvo que fajarse duro contra los haitianos. Cambronal, Santomé, tuvo que pelear en esas batallas, entre otras. El asunto es que el genio militar, aunque no era tan grande como el de Antonio Duvergé, fue de una constante lucha en contra de los haitianos. Y por esa razón, yo entiendo que algunos historiadores, la parte controversial de Pedro Santana, cuando valoran su parte positiva, fue esas batallas que él libró. Pero podría decirse eso, Braulio. ¿Tú crees que un general como Pedro Santana fue más importante para la independencia dominicana que un general, por ejemplo, como Mella? Fíjate, yo recuerdo que cuando... Teniendo en cuenta que las principales batallas de la independencia las lideró Pedro Santana. El asunto es, Mella, con respecto a Santana, era un muchacho. Era mucho más joven. Entonces, el poder económico de Pedro Santana, para haberse casado con la vieja, ¿tú me entiendes? Eso le daba las armas también y el ejército que tenía, le daba mayor contundencia, porque económicamente no podemos comparar a un Pedro Santana con Mella. Y además las habilidades que había tenido Pedro Santana en el Ceibo, lo que pudo haber aprendido en el Cibao, eso le dio una preeminencia. Por esa razón, dos generales importantes en la lucha contra Haití, hay que mencionar a Pedro Santana y hay que mencionar a Antonio Duvergé. Sí. Lo único que la personalidad de Pedro Santana era tan ambigua, tan terrible, tan envidiosa, tan sanguinario, que no quería sombra a su lado, aunque por momentos se desplomaba. Él se desplomaba en términos de su personalidad y venía el asunto de la ambigüedad y de la bipolaridad. Pero Pedro Santana es una figura histórica en lo que respecta al problema con Haití. Sí, pero eso lo vamos a hablar, lo vamos a hablar en la segunda parte, Braulio. Vamos a hablar acerca sobre todo de por qué una figura como Joaquín Balaguer, y vamos a hablar también, yo te voy a hacer esa pregunta, no solamente sobre el problema personal que es posible que tuviera Pedro Santana, sino del problema que había entre esa lucha entre los sectores liberales y los sectores
conservadores, y los trinitarios pertenecían a los liberales y Pedro Santana, por supuesto, a los conservadores. Entonces vamos a hacer una pausita, amigos televidentes, y vamos a regresar con esta interesantísima conversación con Braulio Rodríguez sobre Pedro Santana. Ahora la información te trae una nueva imagen para nuevos tiempos. La información llega completamente renovado con nuevo diseño, más páginas a color y nuevas secciones. La información, 35.000 ejemplares diarios para llegar a 120.000 lectores en Santiago, El Cibao, Santo Domingo, todo el país, New York y España. La información, su periódico de siempre, mejor. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Amigos televidentes, aquí estamos de nuevo en esta interesantísima conversación con Braulio Rodríguez sobre esa figura tan controversial de la historia dominicana como lo fue el general Pedro Santana, que luego fue incluso proclamado como Marqués de las Carreras, que fue un título nobiliario que le dio el Imperio Español cuando él anexó el país a España. O sea que es una figura sumamente controversial. Y tenemos a un experto con nosotros, un académico, que nos está explicando las razones por las cuales Pedro Santana es precisamente esa figura controversial que nosotros conocemos y que mucha gente odia, pero que al mismo tiempo alguna gente también ama y dice que debería estar ahí en el Panteón Nacional. Braulio, continuando con la conversación, nosotros queremos saber tu opinión, no solamente acerca de la figura de Pedro Santana, sino que en ese tiempo, como nosotros sabemos, hubo una especie de lucha entre los sectores conservadores y los sectores liberales, una lucha incluso que continuó en el siglo XX, ya ha continuado en el sector político y en el sector económico en nuestro país, y no solamente en nuestro país, en sentido general, podríamos decir en todo Occidente y casi en el mundo entero. Esa lucha entre los liberales y los conservadores, porque hay que decir que los trinitarios representaban a los sectores liberales, pero al mismo tiempo Pedro Santana y su grupo representaban entonces a los sectores conservadores. ¿Tú piensas entonces que esa lucha entre los sectores liberales y los conservadores movió a Pedro Santana de alguna manera a hacer todo lo que hizo después de proclamada la independencia? Fíjate, cuando uno analiza esa lucha entre conservadores y liberales, hay que analizar algunos contextos históricos entre luchas regionales. Los sectores liberales normalmente han estado afincados en las provincias ibaeñas y los conservadores han estado afincados en las zonas del este y del sur del país. Ha sido un asunto histórico que quizás los académicos dominicanos no han profundizado mucho, pero que otros académicos norteamericanos han hecho aportes importantes, pero que nosotros no llevamos mucho, o sea, no ha sido difundido ni divulgado esos asuntos históricos. Pedro Santana representaba el sector más recalcitrante de la época. Eran los jateros. Y eran conservadores, y dentro de las características
de ese pensamiento conservador, fíjate que hay vestigios feudales en el sentido de que las tierras del este han estado históricamente en pocas manos, todavía están en pocas manos. Es decir, que la forma de latifundio han estado en 2 o 3 familias. Actualmente todavía es así. Todavía es así. Cuando sí. tú te vas al sur, esa misma característica se da, de que la tierra ha estado en pocas manos. Ahora, el pensamiento liberal cibaeño, básicamente, ya es otra cosa. Nosotros, en el Cibao, mucho antes, hay que decir eso, antes del proceso independentista, había una noción cibaeña con respecto al liberalismo. Había una noción. Ahora Duarte, que va a Barcelona, que va a París, que va a Inglaterra, que va a Nueva York, se nutre profundamente del pensamiento liberal y tiene una estrategia que la hemos analizado ya en algunos programas anteriores, de cómo él, de 3 en 3, va divulgando un pensamiento, pero al decir verdad, no todo el mundo estaba convencido de que la isla podía estar libre, independiente, y que la independencia fuera pura y simple, que nosotros tomáramos el destino como pueblo nosotros mismos. Dentro de los mismos trinitarios, habían personas que no creían. que sí, flaquearon. Que no creían, sí, que no ¿Quién creían que flaqueó eso en su momento? En un momento, Mella flaqueó. Algunos dicen también que el mismo Sánchez se metió como medio afrancesado en un momento dado, porque los que ante la embestida de tantas invasiones por parte de los haitianos, que dicho sea de paso, Máximo, invasiones que le costaron a Haití un ojo y la mitad de otro. O sea, para ponerle fin a la guerra de independencia de Haití, los compromisos económicos que debió asumir Haití para pagarle a Francia los gastos de guerra fueron excesivos. Fueron pagados, te digo en qué año, 1939. Y si uno analiza los gastos de guerra que le hizo pagar tanto España como Francia a Haití, porque los gastos de guerra de la restauración, ¿tú sabes quién se lo cargaron? Haití. Porque fue por ahí que vino el asunto, sí, pero fue por ahí. Entonces hay una serie de aspectos entre esta lucha entre liberales y conservadores que se mantienen hoy en día, pero presidentes liberales, ¿cuáles tuvimos en el siglo XIX? Bueno, hubo un momento muy poco dentro de la historia que tuvimos a la Junta Central Gobernativa de los Trinitarios, tuvimos a Ulises Francisco Espaillá, tuvimos a Luperón, pero fueron gobiernos muy efímeros. Y en el siglo XX, que fue de intervenciones, de estas cosas, tuvimos 7 meses a Bosch. Ahora, analizar de 78 para acá, tendríamos que analizar con pinza hasta qué punto hemos tenido presidentes liberales. Hay que decir que eso, de que los trinitarios tenían todos menos de 30 años, eran muy jovencitos, eran personas jóvenes, y que los trinitarios tuvieron que asociarse con todos los sectores del país, porque si el país no hubiese estado unido, no hubiese sido posible ganar las diferentes batallas y ganarle al final la guerra a los haitianos. Y eso fue posible porque los trinitarios, a pesar de que eran un sector liberal y tenían una ideología liberal, se asociaron con los diferentes sectores del país para unirlos y que entonces la victoria fuera posible. Y también en esa cuestión de todo lo que tuvo que pagar Haití para proclamar y establecer su independencia, hay que decir también que, bueno, una de las razones
que no lo dicen, todos esos países no lo dicen, pero es así, hay pruebas históricas de eso, de que una de las razones por las que Haití es lo que es hoy, el país más pobre de Occidente y uno de los países más pobres del mundo, es precisamente por toda esa deuda que tuvo que pagar a Francia, los gastos de guerra. De que Napoleón no invadiera el país, incluso Napoleón restableció la esclavitud en las colonias americanas y no pudo hacerlo con Haití porque ya Haití era independiente, pero eso tuvo que pagarse con dinero. E incluso cuando Estados Unidos invadió Haití a principios del siglo XX, cuando Estados Unidos se fue de Haití, dejó un dictador en el poder, que fue Dumerceis Estimé, y Estados Unidos duró 15 años ahí en Haití, y eso también tuvo que pagarlo Haití. Y esos países son los responsables de que Haití sea lo que hoy es uno de los países más pobres del mundo. Esos países que hoy se lavan las manos y dicen que no, que eso no, que ellos no, Haití hay que ayudarla, que la República Dominicana tiene que hacerse cargo de eso. Entonces, cuando esos países que también invadieron la República Dominicana han sido los responsables de que Haití sea lo que hoy es. Entonces, Braulio, yo quisiera preguntarte ya la pregunta que me parece que es la pregunta por la cual te invitamos aquí al programa. ¿Tú piensas que Pedro Santana debería estar en el Panteón Nacional? ¿Y por qué tú piensas que Joaquín Balaguer tomó esa decisión? Se habla incluso de consejos de Emilio Rodríguez de Moris, de una serie de historiadores conservadores y pro-españoles que aconsejaron a Joaquín Balaguer que hiciera eso. ¿Tú piensas que él debería estar en el Panteón Nacional? ¿Por qué tú crees que Joaquín Balaguer lo llevó al Panteón Nacional al lado incluso de personalidades que él persiguió, que él asesinó, que él llevó al exilio? ¿Y por qué los diferentes presidentes que se dicen liberales, que siguieron a ese traslado, dejaron eso así y no han hecho nada para sacar a Pedro Santana del Panteón Nacional? Fíjate, vamos a analizar la personalidad de Balaguer. ¿Por qué hizo eso el 23 de julio del año 1978? De llevar al Panteón Nacional los restos de Santana. Hay algo en la personalidad de Balaguer que se parece a Pedro Santana. Era rencoroso, aunque él diga que no. Porque recordar... No lo era. Me parece que en Tebaida Lírica, él dice que él odia a los dominicanos, él lo dice. Teniendo 15 años. Sí, él lo dice, él lo dice ahí, yo odio a los dominicanos. Es rencoroso, sí, y eso sí. lo escribió él teniendo 15 años de edad, lo cual quiere decir... Y aquí porque la gente no lee, pero si tú lees la obra de Balaguer, tú te das cuenta que Balaguer no quería saber de los dominicanos. Incluso él publicó un libro ya, no a los 15 años, ya siendo ya un hombre de muchísima edad, un escritor de mucha edad, en la que él dice que la cultura que él más admira es la cultura inglesa. Y él pone una por una las razones por las que él piensa que esa es la mejor cultura, y precisamente lo que él hace es que la contrapone a la cultura dominicana. Entonces, en ese mismo orden que tú estás haciendo acopio de lo rencoroso que era Balaguer, porque él recordó en su obra Memoria de un cortesano de la era de Trujillo, un vaso de agua 50 años después, que el papá de Bernardo Vega, alguien pidió agua en la casa de Balaguer y parece que una de sus hermanas, supuestamente de que tenía tuberculosis, y le dice el papá de Bernardo Vega, no pida agua aquí. Y Balaguer lo acordó 50 años después, en la obra Memoria de cortesano de la era de Trujillo. Cuando Balaguer decide, en el 78, llevar los restos de Pedro Santana, en mi interior yo entiendo, Máximo, que fue contra Peña Gómez. Como la figura de Pedro Santana era tan avasallante en contra de los haitianos, y Balaguer en el fondo
conservador y antihaitiano, él entendía, pienso yo, que Peña Gómez, como principal líder de la oposición y que había llevado al PRD al poder en el año 78, él estaba advirtiendo un problema de carácter histórico con respecto a Haití, cuando él justifica que a pesar de todo lo que había hecho, a pesar de fusilamientos inmisericordia, a pesar que en el año 1845, un 27 de febrero, mata a Andrés Sánchez, hermano de Francisco de Rosario Sánchez, y mata a María Trinidad Sánchez, la tía, sí, y que mata a José del Carmen Peguero por conspiración, y elige esa fecha histórica para estos viles asesinatos, lo que demuestra su parte sanguinaria y quizás lo que aprendió de su papá cuando le mochó la cabeza a Luis Jean Ferrán. Demostró Balaguer lo que hace, que este antihaitianismo de Pedro Santana, y justifica todas esas barbaridades para presentar, yo lo que pienso es, para presentar la posibilidad del peligro haitiano con una posible victoria futura de Peña Gómez como candidato a la presidencia. ¿Por qué presidentes posteriores a Balaguer no han sacado a Pedro Santana, que lo deben sacar de ahí? Tú sabes que ese hombre, decía Juan Bosch, que Balaguer se iba a morir gobernando, y yo creo que fue así. Él gobernó hasta que se murió el 14 de julio, sí. Hasta el 14 de julio de 2002, él gobernó. Gobernó ciego e inválido. Gobernó ciego e inválido, y los primeros 4 años de Leonel Fernández tenía que ir a la Máximo Gómez para la toma de ciertas decisiones, y Hipólito Mejía lo dijo, no, yo voy a amarrar la chiva donde Balaguer, y gobernó con Balaguer hasta que porque murió. por ejemplo en el caso de Hipólito Mejía tiene un accionar parecido, incluso hasta un accionar parecido al accionar balaguerista, y ese carácter, aunque no tenía el mismo carácter flemático así de Balaguer, pero ese carácter así autoritario de decir las cosas, eso es Hipólito Mejía. Entonces yo pienso que hasta el año 2002 la presencia de Balaguer en el escenario político dominicano fue avasallante. Ahora, ¿qué sucede del 2002 para acá? Bueno, yo pienso que al morir Peña Gómez, que al morir Balaguer, que al morir Bosch, eran unos referentes que había en la República Dominicana, referentes morales. O sea, robar era, con esos viejos ahí que no lo había atacado tanto a Balaguer, que la corrupción, sí, pero había una especie de ideología, de ética, sí, de miedo, vamos a decir. De 2002 para acá se perdió el miedo y la gente comenzó a hacerse rica. A través de la política. Sí. La política ha sido de 2002 para acá, desde mi punto de vista, ha sido una forma de escalar social, claro, sí, y económicamente. Leontes de Higüey, que lo quieren, que dijo una gran verdad, cuando dijo, no, los políticos lo que van a buscar es dinero. Si a mí me dan 5 millones para poner una bomba, yo lo cojo, ¿no? O sea, hemos llegado a un momento máximo donde la corrupción y donde hacerse rico se ha visto como una forma normal. Sí. Aquí las ideologías, yo creo que murieron con Balaguer en el año 2002, y la gente, los políticos, perdieron el freno, y los asuntos históricos, culturales... No, eso no tiene importancia. No tienen importancia. Porque eso no deja dinero. Los procesos de idiotización del dominicano han venido de manera acelerada, y en los últimos 8 años de Danilo Medina ha sido el hecatombe en los aspectos culturales, en los aspectos del desarrollo
de los sentimientos más puros, de los sueños, del ocio, de la intelectualidad, todo eso se fue. Eso es lo que... Los antivalores, Sí. los antivalores se han adueñado de la República Dominicana, y yo digo, bueno, aquí no hemos tenido presidentes liberales, aquí no hay una expresión, vamos a decir, en términos políticos, de liberales, esto, lo otro. Hacerse rico es lo que ha primado en la política Sí, dominicana en los últimos 20 eso es lo que años. uno trata de explicarle a veces a los propios artistas y a las personas, a los sectores culturales, es que al Estado, tal como está construido hoy día, no le interesa la cultura, no le interesa, a no ser que aparezcan figuras individuales que a ellos como personas le interesa la cultura, en el caso, por ejemplo, del doctor Leonel Fernández, que a él le interesa a él como persona, la literatura, la cultura, etcétera, porque a él le gusta eso. Pero en sentido general, el Estado, no solamente dominicano, sino el Estado latinoamericano, no está construido para promover cuestiones culturales. Ellos no entienden eso, o sea, está construido para la economía, todo lo que tenga que ver con la economía, todo lo que deje dinero, todo lo que no deje dinero, todo lo que no sea económico, a ellos no les interesa. Por eso ustedes ven que los diferentes ayuntamientos lo que han hecho es, después que se construyeron, por ejemplo, los departamentos de cultura en los ayuntamientos, ninguno de esos departamentos de cultura funcionan. Aquí en Santiago, el departamento de cultura del Ayuntamiento de Santiago no funciona. El ayuntamiento hace una serie de murales, pero esos murales no son murales artísticos, eso no es arte. Esos son murales para promover una serie de personalidades, muchas veces personalidades del ámbito popular, que merecen ser reconocidos, uno no dice que no, pero eso no es en sí obra de arte. Al principio sí, cuando se empezaron a hacer esos murales, que se hacían esos concursos con los pintores de Santiago, eso sí eran obras de arte, pero desde hace un tiempo ya eso no tiene una función cultural ni artística, eso tiene una función de promover a una serie de personalidades del ámbito popular. Tenemos a Chavo ahí, a Cantinflas, a merenguero típico, etcétera, etcétera. Personalidades que merecen el reconocimiento, pero eso no puede ser catalogado como arte. Además de que eso tiene una función práctica, eso se hace también para limpiar el entorno donde están los murales, ponerlo más bonito, que eso sea más atractivo para las personas que vengan a la ciudad. O sea, eso no es arte. La función cultural del país no tiene ninguna importancia para el Estado. Cuando yo digo el Estado, no es solamente para el gobierno, sino para los diferentes ayuntamientos, para el Congreso. Eso no tiene importancia, eso no les interesa, porque ahí no hay dinero. Como no hay dinero, entonces eso no tiene importancia. Y ese es el cambio que ha habido, un cambio lamentable, Yo quiero acotar algo más, Máximo. Un retroceso que ha habido en el país. Sí, yo quiero acotar algo con respecto a la visión y la justificación que hizo Balaguer también cuando llevó al Panteón a Santana, cuando él en su discurso hacía referencia de que lo que hizo Juan Sánchez Ramírez después de la victoria de Palincado y sacar a los franceses y el posterior suicidio de Ferrán, que ese hecho fue más bochornoso que la anexión a España. Se justifica que la anexión a España, Manuel de Jesús Galván lo apoyaba, ese que escribió la obra Enriquillo, y había dentro de los conservadores, y ante el peligro de las sucesivas invasiones a Haití, al territorio dominicano, había como un pensamiento que él no fue el único responsable, sino que habían personas, pero que con Juan Sánchez Ramírez, que luego que se da la reconquista, que se vencen a los franceses y se lleva gratuitamente a España, vamos a hacer otra vez una provincia española, sin tener razón de ser, pero las circunstancias históricas del año 1800, de 1801 a 1808 eran otras. España tenía tremendos enemigos, tenía de frente a Francia,
tenía de frente a Francia y tenía de frente a Inglaterra. Y todo este movimiento de la Reconquista no fue obra de Juan Sánchez Ramírez. Ahí intervino la mano francesa, España. Quiero decir que Francia estaba en guerra con España, estaba en guerra con Inglaterra, Francia. Y entre España, entre Inglaterra y 300 puertorriqueños, soldados que vinieron para la Reconquista, España a través de Puerto Rico mandó 300 combatientes armados para luchar contra los franceses. Es decir, que esto no fue una obra única de Juan Sánchez Ramírez. Los imperios que se estaban disputando el mundo para la época le entraron a Francia y encontraron a este cortisano y a su hermano. Entonces, esas razones Balaguer las obvia cuando justifica el entregar la soberanía, volver a ser vasallo. O sea, tú de presidente constitucional, que fuiste presidente 3 veces, fue el primer presidente, el 4º presidente y el 8º presidente, Pedro Santana, a ser gobernador de la provincia. Braulio, entonces queremos darte las gracias por haber estado con nosotros. Tú nos has, con tu conversación, con lo que nos has dicho, nos has explicado, me parece que muy claramente tu posición, y me parece que es una posición de la mayor parte del país, acerca de esa figura tan controversial que ha sido Pedro Santana, que se encuentra en el Panteón Nacional, sus restos, al lado de personas que él asesinó, personas que él mandó a fusilar, personas que él exilió, personas que él persiguió, incluso él persiguió a los padres de la patria y exilió a Duarte, asesinó a Francisco de Rosario Sánchez. O sea que es una figura que me parece que no debería estar en el Panteón Nacional, y que ahí los sectores liberales, que siempre están en otra cosa y que siempre están divididos, que se dice incluso no solamente los sectores liberales, por ejemplo, los sectores de izquierda, se dice que cada izquierdista tiene un partido político propio en la cabeza, porque es incapaz de asociarse con los demás sectores, los demás sectores del país, a veces incluso cuando la patria lo necesita, y no han sido capaces de sacar a esa figura y mandar, así como tú nos dijiste, Braulio, que Joaquín Balaguer lo que estaba era mandando un mensaje, que yo creo que sí, cuando trasladó los restos de Pedro Santana al Panteón Nacional. Asimismo, los sectores liberales deberían mandar otro mensaje sacando esos restos, un mensaje al país, un mensaje de ética, un mensaje de que las cosas deben hacerse de manera diferente, sacando a esa figura tan funesta para nuestro país como lo fue Pedro Santana. Máximo, déjame decir algo antes de terminar. Emilio Prudón, en una de las estrofas del himno nacional, le entra a Pedro Santana cuando escribió: y si pudo inconsulto caudillo, sí, de esas glorias el brillo, claro, empañar, en la guerra se dio en capotillo la bandera del fuego ondear. O sea que Emilio Prudón le entró a Pedro Santana. Pero con respecto al traslado, hay otro poeta, él escribió algo con respecto a esto, es Roberto Valentín, y él dice lo siguiente: en contra homenaje rindo al Panteón, mas sin osar parlar de oveja negra, pues la ofensa ovejuna desintegra. Al improperio atroz para el ladrón, pretenden asusar con desazón eunucos y farsantes de la historia, al borrar de la intrínseca memoria las páginas infaustas de anexión. ¿Y cómo deshojar tras desacierto de aquel nefasto libro con entuertos, capítulos que mueven el rubor? Amén de presunción de maleficio, nos duele que colinda entre patricio su cuerpo con venenos e impudor. De modo que hasta los poetas, que son las almas de la patria y los que defienden el idioma. Amigos televidentes, entonces, agradeciéndole de nuevo a Braulio y agradeciendo esos poemas que realmente, yo creo que la mayoría de los escritores, si no todos,
y de los historiadores, y todo el mundo está en contra de que Pedro Santana esté al lado de esos al lado patricios. de Juan Pablo Duarte. A la gente que mandó a matar. Sí, o sea, al lado de sus víctimas, una cosa que es increíble. Eso solamente se le pudo ocurrir a una persona como Joaquín Balaguer. Entonces nosotros, miren, ya para terminar, yo quiero agradecer con mucho afecto y, bueno, con mucho agradecimiento, valga la redundancia, a Pedro Cofresí, que es un amigo nuestro, un pintor, un dibujante, que hizo una exposición en la que se encuentra también Braulio. Que yo le mando también el agradecimiento a él. Y él me hizo el favor de regalarme, de entregarme con una dedicatoria muy hermosa, el dibujo que él me hizo y que estaba en una exposición en Casa de Arte, y que él, bueno, ustedes están viendo la fotografía de cuando él me entregó ese dibujo, y que yo agradezco con mucho beneplácito. Realmente yo no me merezco eso, pero bueno, si Cofresí quiso hacerlo, bueno, entonces yo con mucho agradecimiento yo lo recibo, y así como Braulio también agradece también a Pedro Cofresí, nuestro amigo, y que ha venido varias veces aquí al programa, por ese dibujo también que le hizo a Braulio, en esa exposición en la que él quiso hacerle una especie de homenaje y reconocimiento a personalidades que él piensa que han tenido algún tipo de impacto, sobre todo en el área cultural, no solamente de la ciudad de Santiago, sino del país. Por ejemplo, ahí estaba Freddy Ginebra, ahí estaban una serie de personas que no eran solamente santiagueras o cibaeñas, sino que eran de todo el país, que él piensa que merecían algún tipo de reconocimiento. A ustedes, amigos televidentes, ojalá que les haya gustado este programa basado en la figura de Pedro Santana, esa figura tan controversial, con nuestro amigo Braulio Rodríguez, un entendido, un académico, una persona que sabe de eso, que sabe de lo que está hablando. A ustedes, amigos televidentes, nos vemos la semana que viene a la 1 de la tarde a través del canal 54 del Telecable Claro, su programa Ciudad Cultural. Nos vemos entonces la semana que viene.